Me llamo Lucía. Tengo 20 años y estudio Bellas Artes en la Universidad de Zaragoza. Vivo en un pequeño piso compartido cerca del centro, con paredes demasiado finas y vecinos que odian el ruido. Siempre he pensado que eso tenía algo que ver con mi obsesión por el sonido. O por la falta de él. Todo comenzó una tarde de jueves, cuando decidí ir al club de música de la facultad. No suelo hacerlo, pero algo dentro de mí me empujó esa vez. Tal vez fue la lluvia, o el deseo de escapar por un rato del mundo. Y fue ahí donde lo vi a él por primera vez. Estaba en el escenario, rodeado de luces cálidas y cables. Sus brazos eran fuertes, sus movimientos firmes. No miraba al público, miraba a sus tambores, como si fueran parte de su cuerpo. Cada golpe de baqueta tenía un propósito. No eran solo sonidos. Eran gritos controlados. Eran palabras que nadie más podía decir, pero que él sí sabía golpear. Me quedé hipnotizada. ¿Te ha gustado? Escuché de pronto una voz al lado. Me giré. Era él. Daniel. El chico del escenario. Asentí, un poco torpe, y sonreí. Él también sonrió, con la seguridad de quien ha visto esa reacción muchas veces. ¿Quieres probar? Me preguntó, mientras sacaba un par de baquetas de una funda de tela. Me las ofreció con naturalidad. Yo dudé. ¿Quién era yo para tocar esos instrumentos que él dominaba como si fueran parte de su alma? Pero al final, mi mano las tomó. Estaban tibias, como si aún tuvieran su energía. Ven, dijo él, señalando un pequeño set que estaba apartado del escenario principal. Te enseño lo básico. Y así empezó todo. Durante las siguientes semanas, cada tarde después de clases, nos encontrábamos en el local de ensayo del club. Daniel tenía una paciencia inesperada para alguien tan enérgico. Me explicaba cómo sentarme, cómo mover los brazos, cómo escuchar antes de golpear. A veces me tomaba de los hombros para corregir mi postura. O agarraba mis manos con suavidad, guiándome sobre los tambores. Los tambores eran duros, grandes, pesados. Y a la vez, daban una sensación de poder. Me hacían sentir fuerte. Me hacían sentir viva. No pienses en el ruido, me decía él una tarde. Piensa en lo que quieres decir. Porque si no dices nada, el ruido es solo eso, ruido. Aprendí más de lo que esperaba. Sobre música. Sobre ritmo. Sobre mí misma. Y también sobre él. Daniel tenía algo triste en la mirada. Como si llevara un peso que no se atrevía a soltar. Nunca hablaba de su familia, ni de su pasado. Pero cuando tocaba, todo eso salía. Yo lo escuchaba, aunque él no me lo decía. Empecé a esperarlo con ganas. A necesitar esas clases como quien necesita respirar. A veces, antes de dormir, ensayaba los movimientos en el aire. Cerraba los ojos y veía sus manos, sus gestos, su forma de cerrar los párpados cuando el ritmo se volvía más intenso. Me estaba empezando a importar. Más de lo que debería. Hasta que un día, simplemente, no vino. No avisó. No mandó mensaje. No contestó mis llamadas. Al principio pensé que algo le había pasado. Me preocupé de verdad. Volví al día siguiente al local. Silencio. Lo esperé una hora. Nada. Mandé otro mensaje. ¿Todo bien? Silencio. La tarde siguiente, lo mismo. El vacío que dejó su ausencia fue más ruidoso que cualquier tambor. Y ahí, sentada sola frente al set, con las baquetas en las manos, entendí algo, no era solo que me enseñara a tocar. Él me había hecho sentir escuchada. Y ahora, ese sonido también se había ido. Los primeros días pensé que era un malentendido. Tal vez se le había roto el móvil. Tal vez se le cruzaron los horarios. Tal vez, simplemente necesitaba tiempo. Es curioso cómo el silencio se llena de excusas cuando uno no quiere aceptar la verdad. Le escribí 3 veces el primer día. No contestó. Llamé por la noche, luego a la mañana siguiente. Nada. Envié una nota de voz. Una más. Y después, otra. Cada vez con menos palabras. Cada vez con más silencio detrás. Al tercer día, fui al local del club. Estaba cerrado. Nadie ensayaba esa tarde. Me senté en el banco de siempre, como si fuera a aparecer en cualquier momento,
con esa sonrisa tranquila que tenía cuando sabía que yo no entendía nada del ritmo y aún así me decía «vas bien». Pero no vino. Volví al día siguiente. Llevaba mis propias baquetas. Las que él me había regalado estaban en mi mochila, pero no podía sacarlas. Me parecían demasiado suyas. Demasiado llenas de algo que ahora ya no estaba. Golpeé la batería. Al principio suave. Luego más fuerte. Cada golpe era una pregunta. Cada redoble, una súplica. Y cuando ya no pude más, cuando mis brazos empezaron a temblar del cansancio, las lágrimas cayeron sin pedir permiso. ¿Fue algo que dije? ¿Fui demasiado entusiasta? ¿Demasiado torpe? ¿Fui solo una distracción para él? ¿O quizás, fue real y le dio miedo? Los días siguientes se repitieron igual. El sonido de mis golpes reemplazaba su ausencia. A veces imaginaba que estaba allí, detrás de mí, corrigiéndome con una mano en el hombro. Pero cuando me giraba, solo había aire. Mis amigas notaron algo. Claro que sí. Pero no preguntaron. Supongo que pensaron que era otra decepción, otro nombre que se suma a la lista de los que no saben quedarse. Pero yo sabía que Daniel no era uno más. O al menos, eso creía. El séptimo día, sí, los conté como si fuera un castigo bíblico. Lo vi. Iba caminando por el pasillo de la facultad. Venía desde el ala de ciencias, donde nunca tenía clases. Llevaba su chaqueta negra de siempre, la que olía a humo y a sala de ensayo. Mi corazón se disparó, y por un momento pensé en correr hacia él, abrazarlo, preguntarle qué había pasado, por qué, porque se había ido sin decir nada. Pero entonces lo vi claramente, sus ojos no me buscaban. Pasó por mi lado como si yo no existiera. Como si no me conociera. Como si nunca me hubiera mirado tocar por primera vez. Como si nunca hubiera corregido mis manos con las suyas. Como si nunca hubiera sostenido mi mirada al final de una canción. Me quedé parada, sin poder moverme. Era él. Daniel. El mismo. Pero distinto. Más frío. Más lejos. Más silencioso. Y en ese momento, lo supe, hay ausencias que duelen más cuando se vuelven presencias. Había algo cruel en la forma en que el mundo seguía girando mientras yo me rompía por dentro. Después de aquel día en que Daniel pasó junto a mí sin mirarme, me quedé paralizada. Esperando. Como si el tiempo fuera a dar marcha atrás por compasión. Como si él fuera a escribirme esa noche, explicándome que todo había sido un mal sueño, una confusión absurda. Pero no lo hizo. Y al día siguiente, tampoco. Y yo, estúpida, seguía yendo al local de ensayo. Seguía golpeando. Seguía tocando ritmos que no sonaban a nada porque el corazón no los sostenía. La batería ya no me hablaba, y mis manos temblaban al sostener las baquetas. No había melodía. Solo rabia. Solo vacío. No entiendo, le dije una noche a Clara, mi compañera de piso. ¿Cómo alguien puede desaparecer así, sin una palabra? Ella me miró con tristeza. No me ofreció consuelo, solo silencio. Supongo que a veces el silencio es lo único que tenemos cuando las palabras no alcanzan. Pero yo no podía quedarme quieta. No podía dejar que esto terminara así, como una nota inacabada. Necesitaba saber. Necesitaba respuestas, aunque dolieran. Conseguí su dirección preguntando discretamente a uno de los chicos del club. Dije que tenía que devolverle unas partituras. Mentí. Pero era una mentira que nacía de la verdad. Fui un martes por la tarde. Llovía. Siempre llueve cuando una espera algo importante, ¿verdad? Era un edificio modesto en el barrio de Licias. Viejo, de esos donde el portero automático apenas se oye. Subí sin llamar. Su piso estaba en la tercera planta. Respiré hondo antes de tocar. Me abrió una mujer. Alta, recta, con el mismo color de ojos que Daniel, pero sin su calidez. Su mirada era dura. Como si ya supiera quién era yo. Como si ya me esperara, no con nervios, sino con determinación. ¿Daniel está? Pregunté. Silencio. Soy Lucía, estudio con él, solo quería hablar un momento. Entonces ella habló, con una voz firme como mármol. Tú no eres para él. Su frase fue como un portazo antes de cerrar la puerta. ¿Perdón? No vuelvas a buscarlo. No le haces bien. No es el momento.
No lo distraigas, dijo ella, sin cambiar de expresión. La miré, esperando algo más. Una explicación. Un argumento. Pero solo había frialdad. Ni odio, ni compasión. Solo una certeza implacable. No le respondí. No tenía palabras. No me defendí. No lloré. Simplemente me giré y bajé las escaleras, sin sentir los pies. Como si flotara en una nube densa de hielo. Caminé por Zaragoza sin rumbo. Las luces me dolían en los ojos, los sonidos me parecían lejanos. No sabía a dónde iba. Solo sabía que estaba perdiendo algo que aún no había tenido del todo. Y que lo estaba perdiendo no por errores míos, sino por silencios ajenos. Esa noche, en mi habitación, saqué las baquetas. Las primeras. Las suyas. Las miré largo rato. Como si fueran parte de un idioma que ya no entendía. Y entonces, sin pensarlo, las rompí. Con mis propias manos. Sobre mis rodillas. 1, 2, 3 veces. Hasta que ya no quedaba música. Solo astillas. Solo silencio. Al principio pensé que simplemente se había rendido. Que había decidido alejarse, sin pelear, sin despedirse siquiera. Pero los días pasaban y algo dentro de mí no encajaba. Era como si todo hubiera sido demasiado abrupto, demasiado controlado, demasiado mudo. Como si su silencio no fuera suyo, sino prestado. Y entonces ocurrió. Un mensaje. Desde su número. Corto. Frío. Lejano. No me busques más. No es buena idea. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Esa no era su forma de escribir. Daniel usaba comas, a veces puntos suspensivos. Nunca era tan seco. Ni tan tajante. Ese mensaje no sonaba a él. Volví a escribir. Solo quiero entender. Si quieres que me aleje, dímelo tú. El mensaje quedó en visto. No hubo respuesta. 1 hora después, lo intenté de nuevo. Esta vez pregunté directamente. ¿Estás bien? El mensaje se eliminó a los segundos. Mi estómago se revolvió. Y en ese momento lo supe. Él no estaba detrás de esa cuenta. No del todo. Pasaron días, y empecé a observar un patrón. Cada vez que escribía algo personal, desaparecía. A veces ni siquiera se marcaba como leído. Empecé a sospechar. Una tarde, una compañera del club me dijo que había visto a Daniel por el barrio, con la misma mujer que me había cerrado la puerta. Iban caminando juntos, hablando en voz baja. Ella con el móvil en la mano. Todo encajó de golpe. Era ella. Su madre. Ella respondía por él. Ella hablaba por él. Ella decidía por él. No sabía cómo lo hacía, si controlaba su teléfono o simplemente lo convencía de quedarse en silencio. Pero de algún modo, lo había encerrado. No en una habitación, sino en un silencio impuesto. Y entonces, entendí que él no había desaparecido. Lo habían silenciado. Yo no podía aceptarlo. No después de lo que habíamos compartido, de todo lo que apenas habíamos empezado a construir. No podía rendirme solo porque alguien más decidía por él. Así que volví a hacer lo único que me unía a él, tocar. Regresé al club. A solas. Otra vez. Pero esta vez no era por mí. Era por él. Por nosotros. Golpeé los tambores con fuerza. No eran redobles de tristeza, ni de rabia. Eran llamados. Ritmos que él conocía, que había creado. Como si mi alma gritara a través de cada golpe. Estoy aquí. Aún te espero. No dejes que ella decida por ti. No sabía si me oía. No sabía si quería hacerlo. Pero era mi última carta. Y funcionó. Él vino. Estaba en la puerta del club, inmóvil. Lo vi desde la batería. Paré en seco. Él me miraba. No como antes. No con aquella chispa que me hacía temblar por dentro. Era otra mirada. Más apagada. Más contenida. Como si tuviera 1000 palabras guardadas detrás de los labios, y no pudiera decir ninguna. No cruzó la puerta. No dio un solo paso. Solo miró. Y no dijo nada. El día que salí del club, después de verlo en la puerta sin decir palabra, juré que no volvería a golpear una batería para alguien que no quisiera escuchar. Me prometí que, si volvía a tocar, sería por mí. Por mi voz. Por mi ritmo.
La ciudad ya no me dolía tanto. Zaragoza seguía siendo ruidosa, viva, con su aire de promesas a medio cumplir. Pero ahora era yo la que decidía que sí y que no. Empecé a ensayar con otros músicos de la universidad, improvisábamos en patios, en terrazas, en salas de ensayo escondidas bajo los cines. Y por primera vez, sentí que tenía un sonido propio. Una profesora del conservatorio nos escuchó tocar una tarde y me hizo una propuesta que no esperaba. Una actuación en una pequeña muestra de música experimental en una escuela de artes de Valencia. «¿Tienes algo?», me dijo. Y cuando alguien tiene algo, no puede esconderlo detrás del silencio de otro. Acepté. No le conté a nadie. Ni siquiera a Clara. No por miedo, sino porque quería que ese viaje fuera mío. Quería cerrar una etapa con la misma firmeza con la que había aprendido a marcar el ritmo, con claridad. Los días previos a mi salida fueron extraños. No sentía tristeza, solo una calma extraña, como si mi corazón por fin marchara al compás que le correspondía. No esperaba verlo. Tampoco quería. Pero estaba allí, en el andén de la estación. Daniel. Lo reconocí desde lejos. De pie, solo, con una chaqueta demasiado ligera para el frío de marzo. No se movió. Ni siquiera cuando mi tren llegó. Sus ojos me siguieron mientras subía. No intentó detenerme. No gritó. No corrió. Solo me miró. Como si quisiera grabar mi imagen antes de que desapareciera entre las vías. El tren arrancó. Yo no lloré. Esta vez no. Solo cuando la estación se desdibujó en la distancia, abrí el estuche donde guardaba mis baquetas. Había algo dentro. Un par nuevo. Ligeras, de madera clara. Con una pequeña inscripción tallada a mano. Vuelve a tocar. Y junto a ellas, una nota, escrita con su letra. Perdón. No fui lo suficientemente fuerte. No hice el ruido que merecías. Me quedé mirando esas palabras largo rato. No sabía si perdonarlo. Pero por primera vez, entendí que mi sonido no dependía de su voz. Porque yo no soy un sonido que se puede apagar. Valencia me abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Conocí músicos de todas partes, toqué en escenarios que antes solo soñaba, descubrí mi fuerza, mi voz, mi lugar. Me di cuenta de que no necesitaba a nadie para seguir tocando. Pero eso no borró el recuerdo de cómo todo empezó. De lo que dejó marca. Volví a Zaragoza solo por un día. La Escuela de Arte organizaba un ciclo de talleres, y me invitaron a dar un masterclass sobre percusión emocional. Nunca había enseñado. Pero había algo poético en cerrar ese círculo justo donde comenzó. Caminando por el centro, pasé junto a un muro que conocía bien, donde solían pegar carteles de conciertos, pequeños festivales, teatro alternativo. Y ahí lo vi. Dani y la Resistencia. Esta noche. Sala Azul. Me quedé quieta. No sabía si era él, si era solo un nombre similar. Pero algo en mí lo supo. Era él. Fui. La Sala Azul estaba casi llena. La luz era tenue, el escenario pequeño. Había gente hablando, riendo, como si todos supieran algo que yo no. Me senté al fondo, sin hacer ruido. El grupo salió, 2 guitarras, un bajo, un teclado, y él. Daniel. No había cambiado mucho, pero sí. Su postura era distinta. Más firme. Sus movimientos más seguros. Sus ojos no buscaron, pero en el primer redoble, supe que ya sabía que yo estaba ahí. La música empezó. Y fue como volver, pero sin retroceder. Él marcaba el ritmo, con fuerza, con claridad. Como si por fin su sonido saliera sin permiso, sin cadenas. Había encontrado su voz. La que antes le faltó. No cruzamos palabras. Ni miradas largas. Al final del concierto, uno de los músicos dijo en el micrófono: «Tenemos una sorpresa. Esta noche, alguien muy especial está aquí. Ella me enseñó que el ritmo también puede doler. Pero que nunca se detiene». Daniel me miró. Y asintió. Subí al escenario. No dije nada. Me senté a su lado, frente a una segunda batería. Aún recordaba cómo se movían sus manos. Él, cómo se movían las mías. Y tocamos. Nada más. Solo ritmo. Y en ese ritmo, estaba todo. No nos abrazamos. No nos prometimos nada.
No dijimos lo que el silencio ya sabía. Porque esto no era una historia de amor. Era una historia de ritmo. Y ese ritmo seguía vivo entre nosotros. Aunque no estuviéramos juntos. Aunque nunca más lo estuviéramos. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.